Fernando Cardini, que es perito toxicológico, está Constanza Lamarque, que es perfiladora criminal. Y está la doctora Analía Raniazán. Analía, ¿cómo te va? Un gusto verte. Y el licenciado Diego Quindimil, que es psicólogo. Diego, gracias a todos por venir. Tenemos mucho para charlar, para pensar. Nosotros habíamos planteado una línea de tiempo donde se ve un poquitito cómo actúa el Estado frente a una situación de estas características, qué se hace, cómo se enfrenta. Yo me sigo preguntando por qué no había medidas restrictivas que la cubrieran. Supuestamente había, Facu, y bueno, entonces no se cumplieron. Una denuncia. Sí. El tema de justamente con las medidas de restricción, cuando uno hace una denuncia por violencia de género, es que tienen un plazo. En general son 30, 90 días, 120, que se tienen que prorrogar a medida que la persona, justamente la víctima, y son todas estas cosas que hay que revisar, pida esas prórrogas. Sucede que en estos entornos donde justamente hay una víctima de violencia de género, la víctima de violencia de género no elige ser víctima de violencia de género. Esto hay que resaltarlo. Justamente no puede salir. Escuchamos recién a la hermana diciendo, ella no podía salir, gracias a Dios está viva. Entonces, qué importante es el entorno, estar atentos a los cambios de conducta, a cualquier tipo de excusas que empiezan a las víctimas de violencia a generar por vergüenza, por no querer contar lo que realmente sufren. Y por un montón de otras cuestiones. Y el entorno es clave justamente para, como en este caso, realizar una denuncia a tiempo. Claro. Una denuncia a tiempo que llegue antes de la fatalidad que pudo haber sucedido. La denuncia de la madre, la denuncia de Elisa, perdón, le salvó la vida. Le salvó la vida. Y lo importante de esa reacción de la amiga de decir, prefiero que se enoje conmigo. Sí, es un dilema, pero total, ya enojada está. Pero debiera ser un protocolo. Que esté viva, ¿no? Debiera ser un protocolo. Y estos casos, lamentablemente y lastimosamente, lo positivo que tomo de esto es que visibiliza estas situaciones para otros que puedan llegar a estar pasando por situaciones similares, estén atentos y siempre elijan, más que el enojo de sus amistades o sus familiares, denunciar a tiempo, sí, claro, ¿no? Y prevenir. Y uno piensa acá, Diego, que bueno, hay un círculo tóxico de violencia, de consumos, seguramente que vamos a hablar con Fernando, y uno dice que qué difícil. ¿Qué hace uno? ¿Cómo le abre los ojos a esta persona que está entrampada en sus propias decisiones, que a su vez las toma en un estado de vulnerabilidad? Sí, totalmente de acuerdo con lo que vos planteás. Hay como 4 variables, ¿no? Por un lado los consumos problemáticos, por otro lado la pareja tóxica, ¿no? Como nosotros lo solemos llamar. También la imposibilidad de alguien que está metido en ese circuito de pedir ayuda. Y del afuera, ¿cómo me acerco sin perder el vínculo, ¿no? Entonces son situaciones dilemáticas. En general este tipo de parejas tóxicas que hablamos, ¿no? Es decir, son parejas simbióticas, ¿no? Que se da una lógica de asimetría, pero como recién decía la doctora, esto es una problemática social, claro, ¿no? Que si uno no opera a tiempo, bueno, sucede en violencia y el riesgo de un femicidio más. Por eso, ¿no? En este caso, me parece que la prevención es fundamental. Decía recién Analía, estar atento a algunas luces que se van prendiendo de alarma, que no siempre las repasamos y por ahí es una oportunidad para repasarlas. Esta idea de alguien que queda aislado de su entorno, amigas, amigos, familia, eso es importantísimo, ¿no? El arma más importante del agresor de violencia de género, ¿sabes cuál es? ¿Saben cuál es? Justamente el aislamiento. Claro. El control sobre la víctima y el aislamiento. El violento no ama. El violento lo único que quiere es controlar a la víctima para ejercer la agresión, ¿no? Y en el peor de los casos y escenarios, la muerte. Acá, gracias a Dios, se llegó se evitó ese punto, porque fíjense que todos los que hablan agradecen que esté viva. Que esté viva. Y pensaba como instrumento de la manipulación y de la captación de la voluntad, las sustancias muchas veces. Sí, ellos comentaban ellos, ¿no? O sea, el tema de aislamiento, o sea, la sustancia logra el aislamiento de la persona. Claro. Entonces, bueno, hay 2 tipos de drogas, las drogas de consumo problemático, que pueden ser muchos tipos de drogas, pero que sí, siempre aíslan, pero se suman las drogas de sumisión, que a veces el que está haciendo esta actividad de abuso sexual, a veces de violencia de género, utiliza este tipo de drogas de sumisión para que la víctima justamente tenerla controlada y tenerla, digamos, en una fidelidad increíble, porque necesita también la droga, la va siendo adicta a esa droga, y entonces tiene una dependencia no solo a veces afectiva, sino también una dependencia psicosocial, una dependencia física a veces por la droga, y entonces entra en un círculo muy vicioso. Casi de reducción a la servidumbre. Exacto. Y pensaba... Bueno, fíjate, Marina, que aparece la idea de una persona encerrada en un placar, claro. Una persona a la que frente a la llegada de la policía nunca estuvo claro si la mandó a la terraza y la alojó ahí cerca de un tanque de agua. No se es decir, que había un dominio corporal incluso respecto a la víctima, siendo ella una chica con mucho carácter, aún pudiendo
pudiendo y teniendo recursos. De todo tipo, de todo incluso tipo. económicos. Exactamente. Fíjate, Facundo, perdón, en este momento el crecimiento que hay de consumo de drogas está en un 20% y el aumento justamente de consumo a veces problemáticos y de consumo de problemas de violencia de género también subió un 25%. En Cava... Usted dice, doctor, hay un correlato. Hay un cierto correlato. O sea, y hay que meternos en el tema de prevención. También la prevención va a tener que ir por esos dos caminos, ¿no? ¿Cuál es el perfil criminal de este sujeto? Bueno, a mí me gustaría explicar el perfil de él, pero diciendo que para mí habría que definirlo no como una relación tóxica, sino como una adicción relacional. ¿Por qué? Está bien. Porque estas víctimas, lo que les sucede a través del agresor, el agresor lo que utiliza es el refuerzo intermitente, ¿sí? ¿Qué es refuerzo El refuerzo intermitente es, por un lado te da intensidad emocional y por el otro lado te lo quita. Es como un premio y castigo, en donde en tu cerebro se activan picos muy altos de dopamina y después baja. Entonces, ¿y cómo logra eso, ese refuerzo intermitente? Claro, aprovechándose de las vulnerabilidades y de lo que desea, lo que la víctima espera. O sea, por ejemplo, una conexión profunda. Entonces, ellos van a tener un perfil en el cual van a estar constantemente encima tuyo, te van a mandar un montón de mensajes, llamados, van a ser muy extremadamente románticos e intensos. Entonces, el cerebro de las víctimas lo confunde como una conexión profunda. Ah, y entonces como si eso fuera, me ama un montón. Exactamente. Entonces, cuando el agresor lo que hace es sacarte todo eso que te dio, se forma una abstinencia en el cerebro. Entonces, continuamente vos te vas a ir reconciliando con él. Él es tu propia droga. Exactamente. Increíble, ¿no? Impresionante. Y ese es un mecanismo de dominación consciente, es decir, el que lo ejerce sabe lo que está haciendo. Sí, por supuesto. Incluso uno lo puede ver sutilmente cómo va empezando, porque son esas pequeñas señales que por ahí las víctimas no se dan cuenta. Menciónalas. Bueno, por ejemplo, es esto, de ser extremadamente románticos, ¿no? E intensos al principio, en donde incluso te pueden llegar a decir, vos sos el amor de mi vida, mi alma gemela. Una cosa extrema de apasionamiento. Exacto. Luego va a empezar que con... aclaremos que no siempre es un patrón que se diga. Porque... No, hay veces que es sano. Que, claro, que sucede, obvio. Tiene que ir encadenado con otras cosas. Luego viene episodios de crítica, siempre muy sutiles al principio, y control excesivo sobre qué personas, con qué personas te puedes relacionar, qué familiares. El aislamiento, el trabajo. Exactamente. Justamente el gran poder que tienen ellos es cortarte todo sistema de relaciones para que vos dependas exclusivamente de él. A mí me llama la atención, o quizá no tanto, y quizá es materia para Diego y para Fernando, que justo en un momento donde ella volvía a conectarse con el trabajo en las grandes ligas, en pleno proceso de ensayo. Bueno, se venía ese recital, claro, con esa fecha. Se venía el recital de Bandana, había algunos previos, pero el de Bandana el 23 de noviembre, y es como si él hiciera esto para boicotearla, para aplastarla. Sí, también se habló de él muy encima de los contratos, de la plata que ganaba y todo eso. Bueno, lo que pasa es que hay una relación asimétrica, digamos, ¿no? En donde en este caso la víctima pierde poder. Si esa víctima empieza a empoderarse, entonces la relación asimétrica cambia, ¿no? Entonces, por eso esta desvalorización, este aislamiento de los demás. Y ahí es donde, digamos, tiene que intervenir la familia, los recursos que tengan amistosos, pero también es muy difícil porque del otro lado te ponen, ¿no? Bueno, ¿por quién elegís? ¿Por el amor que yo te doy, todo este amor que tengo? ¿O por esa familia que nunca te cuidó, que nunca te quiso? ¿No? Bueno, son algunos de los argumentos que vemos día a día en el consultorio. Además, si hay dependencia emocional, como decía Constanza, vivir sin él implica, no sé si lo digo bien, un síndrome de abstinencia. Exacto. ¿Doctor? Lo que ella estaba mencionando, síndrome de abstinencia, fíjate que por tener sexo llegas a 200 unidades de dopamina en el cerebro. Con drogas, como anfetamina, otras drogas, llegas a 1000. Entonces, si vos sumás el tema de la abstinencia por la relación, más la abstinencia por la droga, es una situación muy particular. Y esa dependencia hace que sea esto que decía la hermana. O sea, estará enojada conmigo, con mi mamá, porque realmente hay un corte entre la relación, porque ella tiene algo que depende de alguien de una manera increíble. Claro, increíble. Su cerebro, la recompensa por tenerlo a él al lado es tan grande que no se compara con la recompensa. Y me gustaría de la pensar entre todos y cada uno en lo suyo para adelante.
¿Cómo sigue esto? Porque en términos judiciales, Analía, hay que, obviamente, ahora sí, respetar a full el tema de las restricciones. Bueno, obviamente este hombre quedó detenido, hay que ver cómo califican delictivamente la historia, Ahí ¿no? también te lo sumo con una duda que me lo estoy preguntando desde ayer. ¿Qué pasa si ella decide no denunciar, decide a través de su testimonio decir no me hizo nada? ¿Es un delito de acción pública o acción privada? Porque ¿no? entiendo que es un delito de Lo instancia tiene que privada, pero instar también la víctima, tiene... ¿no? Sí, y acá además conjugan dos situaciones, que es por un lado, que es víctima de violencia de género, y por el otro lado, el uso problemático de estupefacientes. Entonces, acá, lamentablemente, para mí es un retroceso la última ley que tenemos nosotros sobre salud mental, que obliga en casos de uso problemático de estupefacientes, requiere que sí o sí la víctima, o sea, la preste persona su que está... consentimiento. Exacto, prestando su consentimiento. Es la Entonces, ahí ya lucha hay de la mamá de Chano, por ejemplo, y de eso, Marina Charpentier. como víctima de violencia de género, es como un caldo de cultivo perfecto justamente para el agresor llevarla a la víctima de esta situación. Entonces, acá lo importante es remarcar, por supuesto siempre, y voy a exigir lo mismo, es, así como los abogados nos exigen el cumplimiento de los plazos, a la justicia también exigirle el cumplimiento de los plazos. El tema de las denuncias por violencia de género funcionan muy bien, pero ¿qué pasa? Acá vuelve la mirada sobre la víctima. Si la víctima, como les decía recién, no va a ratificar la denuncia o no va a pedir prórrogas de las perimetrales, por ejemplo, la causa queda archivada. La Fiscalía no lo insta. No lo insta. Ahora, Exacto. cuando Entonces, hacíamos la son cosas a línea de revisar. tiempo, Analía, nosotros veíamos que había una unidad fiscal de flagrancia. Sí. Recordemos que la Ciudad de Buenos Aires, a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, se le delegaron algunos delitos del Código Penal, delitos menores, hay una pelea de fondo que no viene al caso, Sí. Amenaza coactiva, flagrancia, abuso de arma, etcétera, etcétera, que no vienen al caso. Ahora, hay una primera intervención donde a él le dicen que se tiene que ir de la casa por una noche. Marina dice que leyó que esa noche lo dejaron medio demorado, En el seguramente... de Fiscalía se habla de una detención del 1 de octubre a partir de ese episodio. Yo no sé si no lo sacan... El fiscal dice que pudo estuvo haber detenido, sido que según el haya- parte policial. Claro, pudo haber sido una exclusión primero del hogar. Lo que se intenta primero Pero es la proteger exclusión del a la hogar víctima. nunca es Y por ahí- una noche, ¿o sí? Por eso, no, nunca es por una noche. No, digamos, debe... Por eso ahí hay Ahí es evidente que ella no denunció. no hubo Claro, una porque por ahí denuncia cuando de la ella, policía llega, hubo ella una hace lo que denuncia puede, ¿no? por haber- Lógicamente. Claro, lo que hubo fue una denuncia por averiguación de dónde estaba y cómo estaba de la familia y de la amiga, ¿no? Pero no con respecto justamente al delito de violencia en este caso. Pero bueno, hay que ver ahí, analizar un poco el expediente, estamos sobre las pruebas que tenemos y sobre la información que manejamos. Y de hecho se decía anoche que ella estaba tan asustada al momento de estar privada de su libertad y que el susto venía de que él le decía, mirá, si yo termino preso otra vez y pierdo la revinculación con mis hijos La amenaza, por esto, ¿no? porque él ya había estado detenido, ya había tenido una tobillera electrónica, O sea, etcétera. le carga todo Claro, a ella, ¿no? Si yo pierdo la revinculación con mis hijos, te mato. Te mato. Esto es lo que dicen los que entraron y escucharon. Ahora, esto es el modus operandi de un determinado perfil, es de manual. Sí, son de manual. Justamente lo que hacen es proyectar su responsabilidad en el otro, la culpa en el otro. Son incapaces, obviamente, de tomar conciencia de lo que hacen. Por eso hay que diferenciar entre lo que son los perfiles que por ahí son más con rasgos psicopáticos o narcisistas, como en este caso, y los que por ahí son más emotivos. Pero en cuanto a esto, es muy importante también remarcar que por ahí lo que hace la justicia son todos métodos o medidas que son defensivas, botón antipánico, tobillera, pero no son restaurativas. Claro. O sea, nadie escucha a las víctimas ni las atiende luego para que no vuelvan a completar estos ciclos. Sí, a mí me parece que hay ahí, Constanza, es interesante como lo planteás, y hay dos etapas. Pareciera haber una justicia que reacciona rápido, aplica, hay como un como sí, es decir... Es más un exacto. como si la orden de allanamiento y tarda una después vida. cuesta, también es cierto, y esto no es para cargarle todo a la justicia, que hay fiscalías que están abarrotadas de trabajo. Pero Lugones laburó bien, el juez le daba la orden de allanamiento, tardó una vida, la causa fue y vino. La verdad hay que todavía mucho por revisar ahí en la cuestión del procedimiento judicial, sobre todo en la continuidad de, no es revolear botones antipánico porque sí, digamos, ¿no? No, Y es además- actuar con rapidez en estos casos, porque realmente en riesgo estos de casos vida. hay riesgo de vida inminente. E incluso acá también me animo a decir que la Fiscalía cuenta con recursos para hacer allanamientos o cuando hay un riesgo en el momento de hacer el allanamiento sin la necesidad. Pero bueno, hay mucho miedo a veces de los fiscales porque después tienen que ellos salir a justificar el por qué no hicieron ese allanamiento con una orden judicial.
Y bueno, suceden muchas cosas que hay que revisar desde lo judicial. Afortunadamente, en este caso se actuó. La pregunta que por ahí nos podemos hacer es, ¿se actuó porque es una figura pública? ¿Actúa igual con esta inmediatez en todos los casos o no? Me encantaría pensar que sí, que se actúa así en todos los casos, pero es una realidad lo que dice Facu, que está abarrotado, que hay muchísimas denuncias. Este año hubieron 10% más de denuncias por violencia de género que el periodo anterior, que el año 2024, por ejemplo. Y es impactante el dato del correlato con el consumo de sustancias. Sí. Yo no lo tenía claro. Sí. Fíjense que sí, en Cava esa relación es muy clásica. Este año salió ese dato y estuvimos estudiando por qué ese 26% exactamente de denuncias por abusos sexuales, por temas de violencia de género, casi un 26%. Y cuando vemos el consumo de droga, aumentó casi un 20%. Entonces, es como que por ahí hay una relación que se está trabajando. Fernando y Diego, ¿tienen alguna hipótesis de por qué? Es sencilla la pregunta. ¿Por qué se consume más droga cada vez más? Mirá, hay drogas que son más toxicomanígenas que antes. Antes las drogas eran de drogadicción, el consumidor tenía un autocontrol sobre la droga mediano, pero lo tenía. Están agregando los traficantes ahora ciertas sustancias a las drogas comunes, como el fentanilo y otras drogas. ¿Son más adictivas las drogas que hace 20 años atrás, Son Fernando? más adictivas. Entonces, y están más al acceso, están en la esquina de nuestra casa. Más barata la tecnología, el telefonito, te la traen. Las drogas de diseño. Son las drogas de diseño que ya no es como las drogas anteriores. Me quedo pensando que con Marina, cuando hacíamos el pase con Novarecio, decíamos la campaña vacía de ideas. Nadie está pensando en esto, ni el oficialismo, ni la oposición. Nadie piensa políticas públicas, por lo menos no las conocemos, vengan y cuéntenlas, porque es interesante por lo que está pasando con los jóvenes también en relación a este tema. Solo veo que la Iglesia advierte algunas cuestiones, o las iglesias, quizás para ampliarlas. El enemigo del narco. Sí. Fíjate que no es el Estado, es la Iglesia el enemigo del narco. Me compite el narcotráfico. Todas las iglesias, no solo la católica. ¿Hay alguna hipótesis, Diego, de por qué se consume más? Digamos, después de la pandemia, ¿no? Es decir, nos acostumbramos a estar más aislados, ¿no? Entonces, este aislamiento y este exceso de consumo van justamente de la mano. La posibilidad de vincularte con otros, de salir de este entorno, hace que te vincules con cosas más saludables. Me parece importante no criminalizar al adicto, porque el adicto es un enfermo. Digo, para que quede claro que estamos intentando abordar un poco el debate con la claridad de que quien consume es alguien que está padeciendo, generalmente padece, es un enfermo, padece su entorno. Entonces eso creo que hay que dejarlo claro para que no quede como bajo la idea de que si uno es adicto se acerque, digo, no criminalizar al adicto, Hay un ¿no? montón de gente que está en situación de consumo, que no está en situación de violencia o en riesgo de vida por la violencia de un tercero sobre él. Esto, por supuesto, es claro y no está de más subrayarlo. Pero yo pensaba, ¿qué hubiera pasado si? ¿No? Porque la verdad, la presión de la familia, de la amiga, de Lisa, la presión mediática también, hizo que se actuara en tiempo y forma. Pero ¿cuál es el destino de una víctima como Lourdes? Si no hay una intervención de una familia consciente, de un entorno consciente y de una justicia que termina haciendo lo que hay que hacer. Y lamentablemente un número más dentro de la estadística. O sea, cuando no se ven las señales, tanto del agresor como de la víctima, lamentablemente terminan en los episodios que estamos relatando todos los días. ¿Y qué pasa en la cabeza de una víctima como Lourdes? Te estoy pidiendo mucho, pero la sensación que tenemos, incluso por los videos, es que ella está atemorizada, pero también, y por lo que dice la hermana, esto de no querer ver a la familia porque está enojada, es como si lo siguiera defendiendo. A ver, el caso de Lourdes, como te decía antes, nos sirve para poner sobre la mesa una problemática, una problemática social que es parte también de esta pandemia de la salud mental que estamos atravesando, digamos, ¿no? Que tiene que ver con los consumos, tiene que ver con estas parejas, ¿no? Es decir, sintomáticas, pero como cualquier otra relación de dependencia, si la familia no hubiese operado, ¿no? Ella iba a tener otra recaída. Claro. Y tampoco hay garantía de que esto no vuelva a ocurrir, digamos, ¿no? Es decir, porque está inserta esta relación en un vínculo de dependencia que yo no soy nada sin el otro. Ese sería un poco el modo de discurso, ¿no? Para pensarlo. ¿Y la idea, el plan criminal de él cuál era? ¿Qué le va a tener retenida? ¿Cuánto? ¿Qué pensaba? ¿Que iba a salir impune de esto? Bueno, este tipo de estructuras, de personalidades, se consideran impunes en todo lo que hacen, ¿no? Entonces, su plan claramente siempre fue el del control sobre la víctima, el control total sobre su cuerpo, sobre su mente, sobre sus cuentas, ¿sí?
porque sus teléfonos, sus redes sociales, sus vínculos. Entonces, y de su salud, claramente, porque seguramente él decía cuándo se podía drogar y cuándo no. Entonces, ¿sí? Claro, o sea... Encima, encima en eso también es impactante. Es el proveedor. Es impactante. Ahora, ahí, ojo que ahí hay otro delito. Sí, claro. Sí, sí, porque estamos hablando de la privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género, pero proveer droga a título oneroso gratuito es un delito. Está penado en la ley de droga. Es otro tipo delictivo, otra calificación legal. Acá me apunta nuestra colega Vale Mirabella, que nos está viendo, que es cierto, claro. Fíjense en los últimos 2 casos, cómo en provincia se actuó de una manera y en capital de otra, porque cuando la mamá de Lara, menor de edad, fue a la comisaría a decir, falta mi hija... Tiene mucha razón. Ni siquiera iniciaron el camino y le dijeron la típica, bueno, espere 24 horas. Seguro que va a volver. Se fue con alguno. Bueno, acá en Capital se actuó de manera distinta. Ahora, es ahí donde uno insiste. Debería haber un protocolo también un poco más... Lourdes es famosa. Es cierto. Y Lara no lo era. Es cierto. Exacto. También la verdad es triste, pero hay que reconocerlo. Y también hay que decirlo, por más crudo que suene, una está muerta y la otra no. Exacto. Mira. La conclusión es clara, insistimos, en algún momento alguien va a tener que revisar bien el protocolo. Es mentira, esto para los televidentes, es mentira esa idea de las 48 horas de averiguación de paradero, mucho menos con un menor de por medio. Está legislado, está la ley que impuso la alerta Sofía. Entonces pero ahí... Facundo, con estos perfiles, yo digo perfil criminal, no sé si está bien dicho, con este perfil criminal, hay riesgo de vida, 48 horas es la diferencia entre la vida y la muerte. Sí, incluso 24 también. Claro. Y cuando esta persona se ve acorralada, ¿no? Porque me imagino que después de ver el despliegue mediático, escuchar a la familia, bueno, hace todo el acting de la salida del departamento para decir que ella no estaba con él. Sí. ¿Qué ves ahí? Bueno, ahí lo que veo claramente es desesperación, pero lo que va a hacer ahora es mostrarse él como víctima de Lourdes. O sea... Bueno, ahí vamos a la hurta. Claro, ¿no? Vamos a la posición que toma la hurta cuando ve que está el mundo en contra de él y él viene a ser el salvador de... Acá creo que... Por supuesto. Parece está claro Todos lo que pasó. Lo vemos, pero él, en su fuero íntimo, claramente piensa, no, este es mi modo de manipular a la opinión pública. Incluso se lo puede ver en varias entrevistas que hizo, cómo mostraba que proyectaba la culpa en ella. Y ella en programas... todo el tiempo. Todo el tiempo. Y ella en programas decía, no, bueno, pero yo tengo una personalidad intensa. ¿Cómo justificaba, no? Cuando en realidad no había que justificar nada. El problema era el otro. Sí, él siempre habló de un vínculo violento propiciado por ella. Exacto. Dijo, ella está en rehabilitación, el problema es ella, que cuando tiene abstinencia, siempre puso la responsabilidad en ella y él se puso siempre en el lugar de víctima. Exactamente. Es tal cual, si repasás sus entrevistas, es tal cual. Ahora, esta gente que utiliza la droga para captar voluntades, ¿tiene plena conciencia de sus actos? Sí, por supuesto. ¿Qué busca con su accionar? ¿Cuál es el goce perverso que Por eso encuentra en pienso esto? que en el tema de estas denuncias, y bien decía ella, es importante que en la prevención, las fiscalías, cuando hay denuncias de este tipo, hagan todo el mecanismo, no solo la tobillera, no solo el tema de un botón antipánico, un perfilamiento perfecto de esa persona denunciada, tanto del victimario, o del supuesto victimario, como de la víctima, entender bien el hecho, porque a veces hay denuncias que sabemos que pueden ser falsas, pero ante cualquier denuncia es importante que la fiscalía comience a hacer un análisis perfecto de las personas intervinientes y hacerse, digamos, entender si va a haber un riesgo de vida o no y entrar a hacer mecanismos de defensa. Porque pensemos ustedes en el caso de Córdoba, por ejemplo, de la hurta, que lo mencionaba Facundo. Fíjate que esa persona ya había hecho varios intentos. Claro. Había hecho estaba todo planificado un año antes. Entonces, ¿por qué no prevenirlo bien? Porque vos decís, bueno, pasó la frontera este hombre sin que lo detectaran. Pero hay un montón de herramientas tecnológicas hoy que no es solo el botón de pánico, sino para poder hacer cuando vea que hay un acercamiento, el tema de reconocimiento facial, el tema de data tracer en los individuos, o sea, hay un montón de elementos para prevenirlo. Y en este caso también, o sea, cuando hay... este hombre ya estaba denunciado por Lourdes, por otra persona, entonces, ya había estado ¿por qué detenido. tuvimos que llegar a esto? O sea, claro. Bien la doctora decía, el tema tenemos problemas con el tema de la salud mental, que las leyes no nos acompañan, tenemos problemas con los protocolos de investigación. Yo creo que hay que investigar para la prevención. Hoy el crimen, pensemos que el crimen se puede predecir, no solo prevenir.
se puede predecir. O sea, el famoso precrimen que hablábamos en su momento, en la película, se puede, si vos haces un buen estudio previo, sabés que esa persona iba a hacer eso en algún momento. El tema es que iba a drogarla, que iba a hacer esto, que iba a someterla, que iba a aislarla. Sí, no son situaciones precipitadas, ¿no? Exacto. Son situaciones que tienen una cronología. Y vos mañana no dijiste, son de libro, entonces seguí el libro. Claro. Ya lo leíste el libro, no esperes que pase lo que está previsto que va a pasar. Y además la violencia de género no actúa como un hecho así aislado o abrupto, único. Es un proceso que va escalando, como bien indicaba recién la licenciada, como que van escalando. Primero demuestran un abanico de amorosidad y romanticismo, aparece la primera escena de celos, aparece la primera cuestión, y va escalando, y aparecen ahí las agresiones físicas, la humillación, de a poco, hasta que terminan en escenarios como esto, sumado en este caso al uso de estupefacientes que, por supuesto, facilita mucho más el escenario del agresor. Potencia, ¿no? Exacto. Y pensaba en la cabeza de este hombre, que ayer salió a enfrentar a los medios, a hacer una mezcla. Estaba muy alterado también, ¿no? Sí, se lo veía alterado, excitación psicomotriz, mezclaba temas políticos, caminaba. Esto es una cortina de humo para no hablar de lo que hay que hablar. Con cierto, digo, no. Con cinismo. Ahí lo dejo a Diego, pero pareciera con cierto goce de toda la prensa me soberbia, sigue. ¿no? También, claro. Sí. Es que son personalidades muy particulares, digamos, ¿no? Es decir, tiene que ver con esta lógica narcisista en donde los otros son objetos que están al servicio de mi goce, ¿no? Desde la prensa, las cámaras, hasta la víctima, ¿no? Que tiene encerrado, a que hace lo que quiere. Entonces el otro no es una persona, es un objeto que está bajo mi instrumentalización. ¿Y cuál es el goce? El goce está en eso, digamos, ¿no? En ser el dominante de toda la situación. De hecho, cuando salió con las cámaras, dominaba toda la situación, las cámaras lo perseguían por todos lados, digamos. Estaba, como se dice habitualmente, en su salsa, digamos. Claro. ¿no? Y de hecho, si uno se fija, no sé si podemos buscar la foto del banner, de la detención, da la sensación que tiene un rictus tipo mueca de sonrisa sarcástica, que uno no termina de entender si es porque... Quizás vale la pena recuperarlo con audio para entender también cómo se él movía, ¿no? Aquello, ¿no? Pensemos que, hoy lo analizábamos, pensemos que él estaba quizás queriendo sacar a la prensa del lugar donde estaba ella cautiva. Eso, porque estaba diciendo no está acá, no está acá. Entonces iba arrastrando a toda la gente para otro lugar, no sé nada. Por ahí podemos, si tenemos eso, lo podemos recuperar con audio desde el comienzo. Juan, ¿nos avisás? Para poder... Bien. Ahí, claro, ahí estamos. Ahí está. Con estas noticias de mierda, para que en las elecciones que vienen dentro de poquito, vamos a ver qué pasa con la farsa que apareció. La farsa del presidente. Nada. Ustedes están todos, mirá dónde me llama. Mirá, a ver. Son todos. ¿Dónde está C5N, un medio más independiente? ¿Dónde hay? ¿Ahí está C5N? Yo no lo más con ustedes. Preguntar a Mañeto. Cualquier cosa, ¿no? Mezclando todo como... ¿Qué ves? Lo que se ve es que este tipo de perfiles tiene baja tolerancia a la frustración. Entonces, lo primero que hacen cuando sucede este tipo de cosas es tratar de volver a tener el control sobre la situación. Entonces, ¿cómo lo hace? Tirando el tema para otro lado, el tema político, como diciendo yo estoy en control de la situación y les estoy diciendo lo que verdaderamente sucede. Claro, y lo que tienen que hacer y lo también. Que tienen que hacer. Ahí está la foto donde uno le ve una suerte de rictus, de mueca, no sé si me extralimito al analizar la cara, pero ¿se puede ver algo ahí, en esta cara? Bueno, no sé, a mí si me detienen, la verdad que no sé si se me levanta la comisura del labio. A ver, el lenguaje no verbal también se estudia, ¿no? Y él siempre muestra esta sonrisa, esta burla hacia los medios, hacia la justicia, hacia todo. Está en línea con lo otro, ¿no? Claro. Esto, está en línea con lo otro, me Exacto. parece. No sé, Diego, ¿qué pensás? No, digo, a ver, en ¿Qué estas, les pasa a estos sujetos estas personalidades cuando quedan así? narcisísticas suponen que son mejores que todos los demás. ¿no? Claro. En definitiva, tampoco son tan inteligentes, pero creen que lo son, ¿no? Esto de, bueno, digamos, esto que está pasando acá es una cortina de humo. Y lo que estaba haciendo él es una cortina de humo, digamos, ¿no? Entonces, me parece que muchas veces develan su accionar, ¿no? En cada paso que dan. Obviamente que, digamos, para aquellos que no lo conocemos es difícil interpretar estas cuestiones, pero acá la desesperación es de la familia, que todos los días, o los amigos, que todos los días ven que
esta víctima está en peligro, y un peligro serio. Bueno, ¿no? respecto a eso, Analía, ¿te lo imaginás muchos días en prisión o...? Sí, me lo quiero imaginar así porque es lo que debería suceder ante un ¿Tenemos caso claro así, cómo con calificaron la antecedentes, causa? y es una privación ilegítima de libertad agravada por en concurso con agresiones, amenazas, violencia de género, o sea, realmente... Consumo o podría entrar suministro. como suministro estupefaciente, o sea, la verdad es una persona que debería estar, además por el riesgo en sí mismo, ¿no? La amenaza de que esto pueda volver a repetirse o reiterarse o agravarse o ir a buscarla para agravar o terminar algún plan macabro que él tuviera. O sea, la verdad es grave. Me encantaría pensar que la justicia va a actuar como debe actuar en casos así, de sumo riesgo, ¿no? Claro. Llamó la atención que anoche, cuando salía detenido del edificio donde Sí, vive, ya venía haciendo se reía, algo, ¿no? Sí. Miren esta imagen, ya eso es claramente una sonrisa, vamos a decir. Esa sonrisa es una sonrisa irónica que avala el fundamento que él tuvo en todo ese caminar, donde él habla del país y dice que él lo que plantea es que se armó tanto lío con esto porque lo que quieren los medios, queremos los medios, es esconder la realidad. Una cosa media como incluso ¿Eso puede hasta ser parte de su delirio delirante, por el ¿no? consumo, Fernando? Pienso, o no cree lo que dice, no cree lo que no, dice. No creo. Ok. Yo creo que el consumo él lo usó para otra cosa, lo usó para someter a su víctima y nada más, hacerla dependiente. Claro. ¿Qué lees de esa salida, no? Porque uno siempre se pone en la piel del protagonista, ¿no? Y digo, me llevan detenida por privar ilegítimamente la libertad a alguien, por tenerla cautiva en mi casa. La verdad que uno tendería a agachar la cabeza, a llorar. ¿Qué ves? Es la soberbia típica de estos perfiles narcisistas en los cuales él, mientras tanto, está pensando cómo va a mentir con su mentira compulsiva, digamos, en un futuro juicio. Ah, ¿ya está craneando eso? Sí, por supuesto. Ellos siempre están 5 pasos antes. Sí, ahora, pero perdón, Analía, dijiste, privación ilegítima de la libertad. Sí. Con todo el agravante de género, Sí. más el agravante del suministro, Hay que ver si previsto en la ley de drogas, más amenaza. coactivas. Sí, coactiva. Te digo que Y hay tenés, que ver si no hay lesiones leves. Sí. te digo que hay que ver. Sí, tenés, porque se ve que hay una escalera tenés previamente. un par de Lesiones parrafitos también hay. del Código Penal para empezar ¿Unos a... cuantos? Esto no lo argumentás con que la culpa la tienen los medios o... No, Y y el- es interesante lo que también decía, recién indicaba, la diferencia en el consumo de estupefacientes cuando sos inimputable o no, porque ya me los veo los abogados defensores decir que es inimputable, que no sabía lo que hacía por el uso de La emoción estupefacientes, ¿no? violenta, Es ¿no? muy interesante Claro. la diferenciación, exacto. Claro, me acuerdo del caso de Wanda Taday, Acá- que alegaron que el asesino criminal de Vázquez Sí. estaba en situación de emoción violenta y no le dieron perpetua. Y una cosa importante, acá por más de que la víctima vaya y diga, bueno, en verdad no, yo me quise meter adentro, digo, acá ya son delitos de acción pública. Sí, tal Ya cual. no tenés Por manera eso, de tirar entonces, para está atrás. bueno que esté la esto, ¿no? privación ilegítima de la libertad, Exactamente, ¿no? ya. Porque ese ya es un delito inapelable. Y se puede, no, está mal dicho convencer, hacer tomar conciencia a una víctima de que es víctima. A ver, es complejo, ¿no? Es decir, como en cualquier adicción, para decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, revertir esa situación, darse cuenta, digamos, ¿no? De que uno estuvo metido en una situación dolorosa, ¿no? Es muy difícil. Por eso, a ver, digo, yo no soy tan optimista en este caso, digamos, ¿no? De que no haya una recaída, que no esté funcionando esta dependencia, de que la víctima no vaya a decir, no, bueno, fue una pelea de pareja como cualquier otra y minimizar la situación. Obviamente acá Lo está va a dada, hacer, lo puede no hacer. sabemos, pero digo, acá está dada la particularidad de que esto salió, digamos, en todos los medios de comunicación. Bueno, y eso, digamos, en este caso es una ventaja para que, digamos, la víctima pueda recapacitar. Sí. Pero, digamos, la mayoría de las veces hay una recaída en estas situaciones, lamentablemente. Sí, y una recaída que puede tener que ver con... Sí, con las drogas. consumo. Pero yo creo que acá es importante, hemos visto el video, o sea, yo creo que se puede, parte de la perfilación de individuos, se pueden ver los signos y síntomas que tenía en la entrevista, que no estaba drogado. O sea, habrá que estudiarlo un poco mejor, pero después también, y los estudios que hicieron en el hospital, cuando la chica Lourdes fue internada, también hubo estudios médicos, ahí a ver qué era el tipo de sustancia que tenían, la cantidad de sustancia, porque ella estuvo en una situación muy vulnerable. Entonces, ¿cómo la encontraron? ¿En qué situación la encontraron? Y de ahí también tener pericias que permitan entender también en donde
donde ella estaba viviendo, si han levantado datos, por ejemplo, de drogas o que ha encontrado en el lugar. Aparentemente sí. Yo creo que sí, así que bueno, todo eso también es una parte de la prueba que se necesita para después ir a juicio, ¿no? Va a ser clave también su recomposición de salud, ¿no? Que se encuentre bien sana para después contar, tomar noción y poder contar y declarar para que esto justamente no ocurra. Es un proceso muy largo porque primero tiene que sanar ella, ¿no? Claro, con todo lo que esa palabra significa, en todos los aspectos tiene que sanar. Y el entorno va a ser clave. Porque cuando hay un entorno presente, como en este caso, la violencia pierde fuerza. Eso es lo importante. Me parece lo que hay que rescatar de este tema. Está claro.